Muy buenas noches con todos los que nos acompañan en esta nueva sesión de miércoles de lectura crítica organizada por la Red de Evidencias en Salud Perú. En esta ocasión tenemos una nueva sesión en la cual hablaremos acerca de este nuevo artículo, acitromicina para manejo ambulatorio de COVID-19, resultados del ensayo principal. El día de hoy tenemos el honor de tener como ponente a Gandhi Dolores Maldonado, quien es licenciada en nutrición por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y metodóloga en IEXE. Y como panelistas también tenemos el honor de tener a María René Montesinos, quien es médica del Hospital Perú E-Salud y a la vez investigadora de RENACIT, y a Naisha Becerra Chauca, quien es licenciada en obstetricia por la Universidad San Martín de Porres y metodóloga en IEXE. Disculpen el pequeño inconveniente con el internet. Tocando los puntos principales acerca de los miércoles de lectura crítica para los que recién nos acompañan y para los que ya nos vienen sintonizando, estas actividades organizadas por la Red de Evidencias en Salud Perú y Evisalud. Nos reunimos cada miércoles a las 9 p.m. para discutir un paper coyuntual. También solemos enviar exámenes de dicho paper para entrar al sorteo de una beca de Evisalud, que explicaremos posteriormente. Durante la sesión y al finalizar pueden enviar sus sugerencias de paper por los grupos ya sea de WhatsApp, de Telegram o en los comentarios para considerarlos para el siguiente miércoles de lectura crítica. El camino hacia la evidencia. ¿Cómo es que ustedes pueden lograr participar en todas nuestras actividades? Lo primero que deben hacer es ingresar a los grupos oficiales de WhatsApp y Telegram. Lo siguiente es que van a tener que solicitar a alguno de los coordinadores o en el mismo grupo el formulario de registro de la red. El siguiente paso es cumplir con todas las obligaciones de los miembros de la red Evidencias en Salud, que vienen a hacer más que todo desarrollar los exámenes, participar activamente en todas las sesiones, para así al final con los participantes que culminen satisfactoriamente las actividades programadas, van a ingresar a un sorteo por el trofeo de la evidencia, que incluye un premio sorpresa. Otorgado por Evisalud. Aquí les presentamos a nuestra ganadora de la parte anterior, quien tuvo una beca de Evisalud, ya sea para leer artículos o guías clínicas o para el manejo de SATA, a lo cual les invitamos a revisar la página de Evisalud en Facebook y en Instagram. La sesión va a consistir en iniciar presentando tanto a nuestra panelista y a nuestra ponente y panelista, también quien nos va a brindar un resumen acerca del ensayo clínico letterizado. Luego vamos a proceder a escuchar las apreciaciones acerca de este ensayo clínico letterizado para posteriormente culminar con sus preguntas y comentarios y brindarles una conclusión que les ayude a comprender mejor este paper. Bien, habiendo explicado estos principales puntos, le doy paso a nuestra ponente del día de hoy, con mucho gusto, a la licenciada Gandhi Dolores Maldonado, quien nos va a exponer un resumen del estudio. Buenas noches, muchas gracias por la presentación. Voy a
compartir la pantalla para que nos vayamos guiando respecto a lo que vamos a ir comentando y un poco, como bien mencionó, ahí el resumen de lo que es el estudio de acitromicina para el tratamiento comunitario de sospecha de COVID en personas con mayor riesgo de un curso clínico adverso en Reino Unido, que es el Principal en su término original, un ensayo autorizado, controlado, abierto de plataforma adaptativa, ¿no? Entonces, ¿se logra ver? A ver, confírmame por favor primero antes de continuar. Sí, se parece correctamente. Muchas gracias. Gracias. Dentro de este espacio que vamos a tener un máximo de, esperamos, 10 minutos, que es lo que rige dentro de nuestros reglamentos para poder compartir un poco el resumen de los estudios. Vamos a repasar lo que es el contenido, principales alcances, el objetivo, los métodos, resultados, algunos comentarios preliminares, que es el que busca tener esta presentación, ¿no? Ya que la idea que extrayemos mayor cantidad en cuanto a la denominación o contenidos, características más detalladas, la tenemos que ver en la parte de los panelistas, ¿no? Entonces, dentro de los principales alcances, es importante considerar las actualizaciones que vienen realizando los organismos mundiales en cuanto a las revisiones que se desarrollan para los aspectos farmacológicos, en este caso para COVID. Dentro de ellas tenemos la actualización de OPS, que en la cual básicamente con respecto al medicamento de acitromicina realiza el metaanálisis en cuanto a consideración para el outcome de mortalidad, y la población objetivo son netamente pacientes hospitalizados, ¿no? Esos pacientes hospitalizados, aquí es lo que podemos evidenciar dentro del gráfico de metaanálisis. Tenemos 3 estudios dentro de los cuales han sido considerados. Estos 3 estudios tienen esa población. Y lo que podemos aquí un poco comentar es que el tercer estudio, el tercer ECA, es el que tiene la mayor cantidad poblacional que pesa dentro de este pool finalmente, que se va a tener como un efecto mayor, ¿no? Con valores concretos, estos indicadores nos dicen que igualmente no es estadísticamente significativo el uso del medicamento como tal para ese tratamiento que es dentro de lo que es COVID, ¿no? Esta actualización es del 12 de marzo, hace unos días, ¿no? Por tanto, se puede decir que la acitromicina no mostró beneficios en pacientes hospitalizados, que fue la población estudio en este caso, y en los pacientes no hospitalizados, que también tomó otros outcomes, porque acá se han mostrado solamente los hospitalizados. El primer y único estudio fue publicado a la autoridad SL15, porque ya vamos a ver el día de hoy, ¿no? Entonces, de este estudio, del cual le vamos a abordar gran parte de la exposición, objetivo tuvo acerca de evaluar la efectividad de la acitromicina para tratar COVID en el estudio de plataforma de ensayos aleatorizados de intervenciones contra COVID en personas adultas mayores. Aquí la población está cambiando tanto a diferencia de la anterior, ¿no? Las personas son adultas mayores y estamos tratando de un aspecto de intervención que más adelante vamos a ver que tiene un diseño más que todo dirigido a comunidad, ¿no? Dentro de la parte metodológica, tenemos brevemente que el diseño aborda, es un ECA multigrupo, prospectivo y de plataforma adaptativa en atención comunitaria. Posteriormente vamos a explicar brevemente a qué se refiere ello, y bueno, geográficamente está dentro de lo que es Reino Unido, ¿no? La población está indicada para los pacientes ambulatorios con 65 años o más, y si en caso de 50 presentar algún tipo de comorbilidad y síntomas continuos de COVID sospechoso o confirmación por PCR. Esto es importante porque acá ya nos permite dar una pauta de a qué tipo de perfil de personas vamos a empezar nosotros a identificar ciertos efectos que queremos medir a través de nuestros desenlaces, ¿no? También es importante tener en consideración que estos síntomas deben haber sido comenzados en los últimos 14 días y que también estas comorbilidades hacen referencia, lo pongo tal cual como menciona en el estudio, porque sabemos que también distan diferentes contenidos en cuanto a lo que se refiere, qué es comorbilidad y qué considera. Sistema inmunológico debilitado o conocido debido a una enfermedad grave o de medicación, por ejemplo ponen aquí la quimioterapia. Enfermedad cardíaca conocido o un diagnóstico de hipertensión, asma, enfermedad pulmonar conocida, diabetes mellitus, insuficiencia hepática leve conocida, ACV o problema neurológico conocido.
En cuanto a la intervención, tenemos a la acitromicina como tal, en una dosis de 500 miligramos por vía oral, una vez al día, y estos en 3 días consecutivos. Más la atención habitual, que es la que se suele ejecutar dentro de estos espacios. Y el control es la atención habitual sola. Dentro del outcome tenemos inicialmente, como menciona el estudio, tiene un outcome principal en la cual se traza de poder medir respecto al ingreso hospitalario o muerte dentro de los primeros 28 días. Sin embargo, debido en el transcurso de que se evidencia del estudio que no se logra tener las cantidades de muerte, o sea, por decir, las cantidades de casos en de este desenlace a comparación de la magnitud que se tenía con China, ¿no? Porque eso fue la guía más o menos que ellos utilizaron para poder plantearse. Decidieron en el proceso, se podría decir de una manera con prematuridad, se podría decir, dentro de no fue mucho después del avance del estudio, incorporar un codesenlace primario, le denominan así, como el tiempo hasta la primera recuperación autoinformada dentro de los primeros 28 días, ¿no? Valga decir aquí importante que este tiempo de recuperación autoinformada es una declaración subjetiva propia de la persona, ¿no? Entonces ya parte mismo de cuando una persona, pues, de la manera subjetiva podría caracterizar este hecho de sentirse recuperada en los 28 días. Y como criterio de exclusión menciona que se excluye a aquellas personas que están recibiendo ya antibióticos agudos o tenían una contraindicación para este medicamento a evaluar. Bien, este es el flyer en la cual se invocaba a las personas para que se puedan también, ¿no?, unir a este estudio y las consideraciones que hay que tener, parte de ellas de las que les he comentado anteriormente, los factores de riesgo y entre otros aspectos que debería considerar la persona para ser elegible. Luego de considerar ser elegible, estas personas son evaluadas a través de los profesionales de salud, ¿no?, de que estaban dentro del estudio. El ensayo clínico adaptativo, que es lo que salta a la vista dentro de lo que es la parte de diseño como tal del estudio, hace mención en este estudio que evaluó tratamientos para la misma enfermedad, ¿no? Estamos viendo que para el tratamiento de COVID se evalúan diversos tratamientos. En este caso tenemos los datos. Las intervenciones evaluadas actual y previamente en Principal incluye hidroxicloroquina, acitromicina, doxiciclina, y entre otros medicamentos. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros lo que estamos viendo es una parte de lo que el estudio inicialmente se ha propuesto tener como intervenciones medicamentosas. Específicamente la acitromicina fue la segunda intervención que se incluyó en el ensayo y es la que estamos viendo ahora. ¿Cuál fue el procedimiento? De manera resumida, se reclutó a los participantes por vía telefónica pero también a través de las consultas o dentro de los establecimientos de salud, entre el 22 de mayo y el 30 de noviembre del 2020. La aleatorización inicialmente fue de 1 a 1 por cada brazo, ¿no?, de cada uno del tipo, hasta el 24 de julio. Sin embargo, en lo posterior, lo que se hizo fue la aleatorización adaptativa. Y esto es una característica especial de este estudio en la cual incorpora, debido a cómo va el manejo dentro de ese tratamiento de pacientes con los brazos, incorporando a nuevas personas para poder equilibrar de alguna manera, ir viendo cómo se va sopesando las cantidades en los brazos, ¿no? Que lo vamos a ver más detalladamente, o lo van a ver más detalladamente con las panelistas. El ECA de etiqueta abierta, que quiere decir que tanto aquí el investigador como el paciente sabían qué es lo que recibían, ¿no? Y el evaluador, en este caso, en gran parte del estudio, y se entiende y se extrapola que es sobre todo la persona misma quien es el participante, porque es quien declara, ¿no?, quien tiene mejoría o tiene algún síntoma de recuperación. Claro está que también hay el otro outcome de muerte, ¿no? Pero un outcome de muerte o de ingreso hospitalario, pues es algo objetivo, ¿no? Entonces esto no permitiría tanto a poner dudas de cuando uno ingresa o cuando ingresa a un hospital o cuando uno muere o no muere, ¿no? Es una sola cosa en este sentido. Los desenlaces fueron a través de un diario y fueron subjetivos. En el estudio menciona que incluso se buscó que una persona amiga del participante pues pueda reportar este tipo de información y sobre todo para los enlaces también secundarios. Dentro de los resultados hemos dividido en dos partes para que podamos checar bien las cantidades en las cuales ha ido el procedimiento de la cantidad de estas personas.
Inicialmente, pues, fue una buena cantidad, más de 28, más de 29.000 personas, ¿no? Por las elegibilidades se excluyeron, bueno, y también por otros tipos de criterios, ¿no? Por los contactos de los pacientes, también con respecto a los consentimientos, y finalmente, que es lo más importante, después de seguir con las exclusiones, después de también de las poner los criterios de la elegibilidad con los tipos de medicamentos, teníamos al final estas cantidades, ¿no? 500 que fueron incluidos para el análisis primario de la población, 823 incluidos también para el análisis primario de la población. Este primer brazo, tenemos atrás, perdón, aquí, es con la acitromicina, que es más el cuidado o el tratamiento estándar que tiene, ¿no? El segundo brazo es con respecto al cuidado o el tratamiento estándar que se da en el centro. Y este tercer brazo es sobre todo que se desarrolla, ¿no? En el proceso, pero que no está incluido dentro de los análisis principales que se realizan para el estudio. Entonces, por eso es que principalmente nos concentramos en la evaluación de estos dos brazos primeros, que las cuales son las que se analizan para el desarrollo de los análisis estadísticos posteriores de los resultados, ¿no? Y bueno, acá también las cantidades, vamos a ver más adelante, los que dieron positivos para la prueba de SARS-CoV-2, miren, 186 de 500 y acá 236 de 823, ¿no? Las proporciones que podemos manejar un tanto aquí dentro de los dos brazos de acitromicina como el cuidado solo. Acitromicina más cuidado y cuidado solo, ¿no? Dentro de la tabla 1, en resumen, es que en ambos brazos, como se dan cuenta, son los dos primeros brazos, se desarrolla y se puede ver que las variabilidades entre ellas, no son muy marcadas, ¿no? Tienen se podría decir, una línea que se van desarrollando en el mismo sentido en cuanto a magnitudes. Algo que podamos resaltar, por ejemplo aquí, las comorbilidades que sí tienen, algunos tipos específicamente, incluso acá son exactísimas, ¿no? 88% en cuanto a porcentaje. Y bueno, y las pruebas las pruebas que se tienen, miren, aquí en total de 31%. Eso va a ser un punto importante también dentro de la parte de las panelistas para que puedan discutir, ¿no? Las cantidades de pruebas positivas. En la tabla 1 que continúa, similarmente las cantidades proporcionales y de porcentajes son muy similares, pero aquí agregué algo importante, que es dentro de la intervención, que son los 526, al menos una dosis fue administrada en 455 participantes, que hacen un total de 87%. Y las 3 dosis, que es la que mencionaba anticipadamente el protocolo, hace un total de 374, con un 71% en cuanto a cantidades porcentuales. Aquí, en el outcome primario, que es con respecto al tiempo, ¿no? El primer el reporte, el tiempo del reporte en cuanto a la recuperación en días, ¿no? ¿Cuánto fue primero el reporte? Tenemos aquí dentro de la que es la población con acitromicina más el cuidado estandarizado de un 80%. Y de un cuidado, el estándar 77%, ¿no? Mientras que el tiempo en cuanto al reporte, respecto a esta recuperación, que por el primer sentido de recuperación, tiene una mediana de 17 y acá de 8, ¿no? Y en cuanto a la hospitalización o muerte a los 28 días fue 16 y 28. Ya valga decir que no hubo muertes en ninguno de los brazos para este estudio, ¿no? En cuanto a sus estimaciones, tenemos también aquí que en ambos casos no son estadísticamente significativos. En ambos casos, los umbrales del intervalo de confianza sobrepasan o cruzan, mejor dicho, el umbral de un efecto, ¿sí? Esto es muy similar en cuanto a los resultados en toda la población para el outcome primario, cuyos participantes tienen un examen positivo, resultado de la prueba de COVID, ¿no? Igualmente no presentan, no son estadísticamente significativos para ambos grupos, ¿no? Los que en una población normal y los que tienen COVID positivo. Esta gráfica de Kaplan, sobre todo, es más que reafirmar en cuanto a cómo es que se comportan estos dos brazos, estos dos grupos de participantes que vienen dentro de la intervención como del control y presentan, ¿no?, una similitud en cuanto sobre todo su desarrollo como tal dentro de la medición para el outcome.
Y igualmente ya les había mencionado que el HR es no significativo para ambos casos, el 1.08 y el 1.12, ¿no? Y sus respectivos intervalos de confianza. También con el análisis primario para población general y para los que fueron positivos para el SARS-CoV-2. En la figura 3 podemos ver más que todo ya es el análisis por subgrupos, por edad, por comorbilidad, por duración de la enfermedad en días, por los síntomas severos en niveles de síntomas severos y también los resultados que se han tenido, ¿no? En todos los grupos, para resumir, tampoco se han evidenciado diferencias significativas en ninguno de ellos de recuperación, en ninguno de los grupos, ¿no? En la tabla 3 de desenlaces secundarios, aquí viene una gran gama, bueno, casi todo es la gama de desenlaces en la cuales son bastante subjetivos, porque las declaraciones que la dan son los participantes mismos, ¿no? En resumen, no se encuentra efecto en ninguno de los desenlaces secundarios. Algo que podamos rescatar o algo que podamos quizás diferenciar dentro de tantos números que se nos muestran en la tabla número 3, es que, por ejemplo, es bastante curioso cuántas veces el paciente, en este caso el participante, tuvo el contacto, ¿no?, con el personal de salud y qué fue de alguna manera, en este caso, se reportó o no a los centros de servicios, fue un poquito más dentro de lo que es el grupo de citromicina con un 60%, ¿no? Y aquí, bueno, ya casi son equiparables, ¿no? 51 y ya casi un poco más el 60%, ¿no? Reportado el contacto con uno de los servicios de salud. Y acá, bueno, acá también se evalúa lo que es el score de la OMS para ver algunos tipo de indicadores de calidad, de cómo van mejorando, cómo se van sintiendo mucho mejor. Y también, bueno, todos son no significativos, ¿no? Dentro de los eventos adversos, que es algo que no se muestra en las tablas, pero sí dentro del contenido, que se evidenció que hay un participante que tuvo efectos secundarios para la citromicina y posteriormente se retiró del estudio, ¿no? 2, que es el 1% de 455 participantes en el grupo de lo que es acitromicina, más la atención habitual, y 4, que es el 1% de los 668 participantes en el grupo de control, ¿no? Informaron ingreso al hospital, no relacionado a COVID-19, durante el ensayo, y esto tiene un P mayor a 0.99. Ahora, algo que también lo podemos argumentar de lo que es el análisis de la lectura a este estudio, es que tiene diferentes aspectos y características que hacen mucha diferencia, hacen ser irregulares en cuanto al cumplimiento de lo que debería de tener un ensayo clínico aleatorizado per se. La aleatorización al inicio comentábamos que al comenzar una fecha específica se tuvo una aleatorización correcta, ¿no? Pero llegó una fecha en la cual se empezó a hacer un otro tipo de aleatorización en la cual si de por sí era parte y estaba prescrito en el estudio, sin embargo también de alguna manera consideramos que por estar dentro de este contenido preespecificado dentro del diseño del estudio como bajo riesgo, ¿no? El ocultamiento de la asignación en cuanto a este punto es poco claro, sobre todo porque dentro de la parte metodológica, si bien nos habla que hay un sistema en la cual realiza la aleatorización, no es claro en cuanto a este segundo punto, ¿no? Recordemos que para las evaluaciones el artículo debería de explicarse por sí mismo en cuanto a lo que se debería de referir y quisiera comunicar. La pérdida de las participantes también es de bajo riesgo porque vemos las cantidades en cuanto al final de la tabla 1 no sobrepasa la cantidad del 10% en cuanto a las pérdidas que se pueden tener. El cegamiento de las participantes, cegamiento del personal de estudio, cegamiento de los evaluadores, todos son alto riesgo porque ha sido open label y es lo que el estudio mismo refiere, ¿no? Ahora que estudio por ahí puedan tener ahí justamente las observaciones y demás comentarios que podemos revisar, pues lo vamos a ver en la segunda parte, ¿no? Lo van a ver en la segunda parte. La desviación del protocolo, sobre todo porque especificamos en el desenlace primario que les había comentado, ¿no? Primeramente solamente se plantea medir en cuanto a la muerte o los hospitalarios, pero dada la necesidad de no el cumplimiento de los casos que se esperaba tener, se incorpora el tiempo, ¿no?, de la presentación del primer síntoma de mejoría, ¿no? Y entre otros consideramos al autorreporte como alto riesgo porque tenemos a la descripción como el autorreporte de las personas a sí mismas sobre su estado,
parte del grupo de control no fue concurrente también. La prueba, en la prueba COVID, que le había comentado inicialmente, 17% no tuvieron, ¿no? Para la prueba COVID, o sea, no se realizaron, y el 51% dio negativo para esta prueba COVID. Entonces, ¿qué tanto nos dice tener una población en la cual yo quiero estudiar un mismo objetivo, un mismo desenlace, que tenga un buen grupo, sea negativo, y otro grupo, ¿no? Que no realizó la prueba? Entonces, ¿qué tanto esto puede influir? ¿Se esperaba esto? ¿Cómo es que se pudo, no, realizar en cuanto a este manejo, sobre todo de la disposición de pruebas? Porque la lectura habla acerca de que también se apega a una realidad en la cual vivían estos países, de la poca, se puede decir, poca disponibilidad de estas pruebas para detectar el infección por COVID, ¿no? Y finalmente tenemos conclusión que en las personas con sospechas de COVID, de acuerdo a nuestro estudio, dentro de los 14 días posterior al inicio de sus síntomas y con mayor riesgo de complicaciones, la citromicina, que es el medicamento que estudiamos ahora el día de hoy, no acortó sustancialmente el tiempo hasta la primera recuperación autoinformada, cuyo outcome fue incorporado por los investigadores, ni tampoco disminuyó el riesgo de hospitalización y muerte, que fue el outcome inicial o primario del estudio. Eso sería todo. Muchas gracias. Les pasamos con las panelistas y respectivos comentarios y preguntas de todos ustedes, estimados. Bueno, entonces empiezo. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy Naisha. Por favor, podría pedirte si puedes mostrar la pantalla de las diapositivas como para irnos guiando de ahí también. Ahora lo pongo. Gracias. Las paso ahí. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación a debatir un poco este paper que ha estado bastante interesante. De hecho, queríamos saber, como que quitarnos un poco la duda de la eficacia de esta droga en este tipo de pacientes, ¿no? Especialmente ambulatorios. Entonces, yo quería primero, hay algunos puntos que vamos a hacer como que en orden, compartirlo también con René, que nos acompaña hoy, pero quiero empezar por el tema del cegamiento, que creo que es importante, básico, ¿no? Como bien dijo Gandhi, este es un estudio open label, eso quiere decir que los pacientes sabían qué era lo que recibían, ¿no? Al hacer eso ya de por sí es algo bastante riesgoso. De hecho, que no para todos los desenlaces, pero para los desenlaces que el estudio midió sí, porque son muy subjetivos, ¿no? Porque el desenlace coprimario, que hablaremos más adelante de lo interesante de este desenlace coprimario, es que es el tiempo al momento de que el paciente reporta que ya se siente bien. De hecho, que es un desenlace muy, muy subjetivo, lo cual podría traer algunos problemas de incertidumbre, más que nada de cuán certeros es la medición de ese desenlace. Ahora, el otro desenlace de hospitalización y mortalidad también es un desenlace compuesto, pero yéndonos al lado del cegamiento, podríamos decir que es un poco más fácil, pues decir no murió, no sé, pero también lo autorreportaban por el diario, entonces de hecho que también es un autorreporte, aunque mencionan que también en base a reportes del hospital, ¿no? Historia clínica, etcétera. Pero de hecho que nos queda ahí la pequeña duda. Creo que es importante remarcar que tampoco se mencionó el cegamiento de los evaluadores, pero en este caso, como es un desenlace subjetivo, el evaluador es el paciente. Entonces, ahí también hay un tema que creo importante, lo voy a dejar más para el momento de que vamos a debatir el desenlace en sí, porque es importante. Y bueno, no sé si René tiene en este punto algo más que agregar. Bueno, gracias Gandhi, gracias Naisha, buenas noches. Definitivamente sí, no es un estudio en el que no se hizo un cegamiento
Y es más, hubiéramos esperado el efecto placebo, ¿no? De las personas que sí recibieron acitromicina, pero como se pudo ver en los resultados, no fue algo que afectara realmente o que favoreciera el resultado. Pero sí, solamente el segmento se hizo en la parte de aleatorización, lo cual se hubiera esperado que sea realmente un segmento completo. Ujú. Bueno, como menciona también Gandhi, el tema de los pacientes con diagnóstico confirmado de COVID, ¿no? Es algo muy interesante que lo podemos ver en la tabla 1, ¿no? No sé si, René, creo que querías mencionar algo ahí. Así es. Bueno, lo que se vio es que solamente que el 51% de los pacientes tenían un resultado de PCR negativo. Y otro punto interesante es que en este estudio se consideró personas que tenían síntomas 14 días antes. Pudieron, bueno, con el promedio de una mediana de 6 días de enfermedad en ambos grupos, tanto en el grupo control como en el grupo acitromicina. Pero bueno, sabemos que usualmente esta patología del COVID-19 ya produce efectos más allá, ¿no? Los días 9, 10, entonces puede haber entrado personas que ya habían salido del tiempo de peligro y por lo tanto no se observó tanta hospitalización, no se observó mortalidad. Y bueno, y por otro lado tenemos eso, ¿no? 51% negativo, PCR negativo, cuando el PCR es muy sensible. Entonces pudieron haber pacientes que realmente no tenían COVID-19 y tenían cualquier otra patología. Y a pesar de ello fueron incluidos en este estudio. Entonces algo que también tenemos que considerar. Sí, eso me resulta bastante interesante y hasta preocupante porque al final el estudio es de pacientes COVID, ¿no? De hecho que tenía un criterio diagnóstico en base a síntomas que podríamos debatir si es o no es bastante sensible o específico para la enfermedad. En realidad no hay todavía una suerte de qué síntomas son los patognomónicos de COVID, pero ya el hecho que me digan que la mayoría ha tenido un PCR negativo me preocupa, ¿no? De qué tipo de pacientes realmente son, si son realmente COVID o de repente no lo son, ¿no? Estamos hablando también de pacientes en su mayoría menores de 65 años, o sea, de 50 a 65. Ya, la población adulta mayor está muy poco representada también. Entonces, estamos viendo que probablemente esos pacientes tendrían sí síntomas, pero de repente no eran de COVID. Entonces, eso también hace dudar bastante y probablemente explicaría no este resultado que al final no encontraron efecto, ¿no? De hecho, nos queda la duda, en verdad, ¿no? Que en verdad es bien gracioso ver que es un estudio COVID, el 51% dio negativo a COVID, ¿no? Pero igual es interesante ahora que me pongo a pensar, porque tendríamos que ver en la línea base en qué momento también tomaron el PCR. El PCR también tiene una sensibilidad en términos de tiempo, que va hasta parece que es de 3 a 7 días. Si por ahí hay algunos que entraron después, según la media, días de síntomas al momento de enrolamiento, sería interesante ver, creo que no sé si tenemos ese dato, sería interesante ver cuánto era la sensibilidad de la prueba dependiendo del inicio de síntomas. Bueno, otra cosa importante justamente con esta tabla, más que nada como lo que están mostrando ahora, que es, ¿no? ¿Podrías dejarla antes? Ahí, este flujo de pacientes. Si se dan cuenta, en un grupo de intervención tenemos a, 526 son los que recibieron acitromicina y 862 es el usual care, o sea, el tratamiento usual. Entonces estamos hablando de bastante más en el grupo control. Eso pasó porque el grupo control está incluido todos los usuarios, pacientes, como decirlo, que los enrolados que fueron incluidos en el estudio previos a cuando se abrió acitromicina, ¿no? Como bien mencionan, es un estudio adaptativo, entonces primero iniciaron con hidroxicloroquina, después dijeron, bueno, hidroxi, ciérralo porque no funciona, y iniciamos con acitro. Entonces, pero para este grupo control, se quedaron igual con ese grupo, con los datos de esos pacientes que enrolaron en la época que estaban enrolando para acitro,
y los juntaron con los que están enrolando ahora, perdón, en la época estaban enrolando para hidroxicloroquina, y los juntaron con los que están enrolando ahorita para citro. ¿Sí? Me parece que la idea era aumentar la potencia del estudio, que lo vamos a ver más adelante cuando discutamos desenlace. Pero lo interesante aquí es que hay un tema con el tiempo, ¿sí? Especialmente era una enfermedad nueva en el que se estaba elaborando rápidamente evidencia, podrían haber cambiado los protocolos de atención, el protocolo de tratamiento, esta población. Tendríamos que ver cuánto la población se automedicó antes, si el comportamiento de la población cambió, no en este periodo de tiempo, porque hay una suerte de diferencia de brecha entre 1 o 2 meses, ¿no? Es por eso que este grupo control probablemente tenga incluya personas que no sean similares dentro del mismo grupo control, en términos de qué tratamiento tuvo, o si se automedicó o no, de repente el usual care había cambiado. De hecho, en el paper mencionan que hicieron un análisis, ¿no? Para tratar de ajustar ese tipo de cambios que hubo temporales, pero igual nos queda la duda, ¿no? Porque hacerlo con ellos que son no es una población diferente, pero sí con diferentes características en términos de tiempo, ¿no? Y eso es muy importante notarlo. La variable tiempo, no es en esta enfermedad que es tan nueva, ¿no? Bueno, no sé si René tiene algo más para agregar. Bueno, y expresamente hablando sobre la variable tiempo, bueno, como antes decíamos, bueno, este estudio incluye personas que han tenido síntomas los 14 días antes. Entonces pueden haber empezado a usar acitromicina el día 5, el día 6, el día 7, el día 8, aunque sabemos que la mediana es el día 6. Y bueno, y por plausibilidad fisiológica, lo que se ve es que supuestamente acitromicina lo que hace es disminuir la cascada proinflamatoria, ¿no? Disminuyendo la interleuquina 6 y ese tipo de efectos. Entonces tampoco es algo que se haya podido controlar exactamente. Entonces tal vez lo ideal hubiera sido empezar, captar personas que estén iniciando recién la enfermedad para poder hacer el estudio clínico con acitromicina y ver si realmente tenía efectos, ¿no? De poder prevenir que la persona termine en hospitalización o termine falleciendo, lo cual creo que hubiera sido también interesante evaluar. Bueno, entonces ahorita queremos entrar, creo, a un tema bastante importante que es desenlace, pero voy a hacer como un previo para entrar. Tenemos una población que no está cegada para un desenlace que es subjetivo, entonces ya eso nos levanta las alarmas, aunque probablemente eso hubiera cegado en beneficio a la intervención, lo cual no fue así, pero es importante tenerlo en cuenta. También tenemos que la mayoría de la población tenía un PCR negativo. Ya como que mis antenitas se alzan más. Y los grupos no fueron concurrentes, ¿no? Es decir, en este grupo control hay una población que las trataron antes y los juntaron. Ahora, entrando al outcome, a ver el desenlace, eso sí es bastante interesante. Como mencionó Gandhi, es un outcome coprimario, ¿no? Que lo ingresaron por temas de potencia. No sé si René quería compartir algo. Bueno, primero comentar lo que mencionas, ¿no? De la concurrencia de los pacientes. Aquí lo importante es también que la selección de los pacientes para el grupo de control hayan sido en tiempos parecidos a la selección de los pacientes del grupo de acitromicina, ¿no? Sabemos que el grupo concurrente fue de 629, pero bueno, en el análisis final sí se considera este valor, ¿no? El 629 en comparación de los 823, que solamente se tomó en cuenta para la caracterización de los pacientes. Pero eso, bueno, eso creo que sí fue lo correcto, ¿no? Usar los pacientes que fueron del grupo concurrente. Claro, eso se hizo para el análisis de los desenlaces secundarios. Así es. Sí, sí. Los desenlaces secundarios. Pero pero para el desenlace primario, que en teoría está para lo que está potenciado, y eso es lo que nos lleva al debate de ahora, no utilizaron a este grupo concurrente, ¿no?
Como dijo Gandhi, y como ustedes lo han podido leer, tal vez si se han tenido la oportunidad de leer el paper, ahí mencionan específicamente que porque no iban a llegar al tamaño de muestra que requerían para evaluar este desenlace compuesto de hospitalización o muerte, se hizo un ajuste al protocolo y lo que pasó fue que le pusieron un codesenlace, ¿no? Que era que requería menos tamaño de muestra y con el que podrían tener un resultado con validez, ¿no? Con validez interna. Y ese era el desenlace tiempo a primer reporte de recuperación. Entonces ahí se nota que para este desenlace que se había añadido necesitaban en promedio 400 personas para cada grupo, lo cual llegaron, ¿no? Es más, llegaban incluso si solamente dentro del grupo control eran los concurrentes, pero por alguna razón quisieron agregarle los que habían enrolado antes, pero bueno. Pero lo que así no llegaron era el tema de, para el de hospitalización, que ahí requerían por lo menos 1000 para cada grupo. No llegaban, pero lo interesante es que también no llegaron porque terminaron el ensayo antes. Dentro del protocolo había un punto que decía el criterio de futilidad. Es decir, si no llegaban, si la probabilidad de que exista un efecto significativo de la droga era menor de 0.05, entonces dentro de los análisis interinos se cerraba el enrolamiento más no el seguimiento, ¿okay? Entonces simplemente pararon el enrolamiento, pero siguieron siguiéndolo los 28 días que tenían que seguirlos. Entonces, al hacer esto, ¿por qué lo hicieron? Porque, bueno, encontraron de que no había efecto, de que los dos grupos eran iguales, dijeron, bueno, ya para qué, los terminaron, y es ahí donde tenemos esto. Ahora, otro punto interesante ahí es que dentro del protocolo mencionan que esta probabilidad de efecto significativo, que es el 0.23 que ven en la primera fila, ¿no? En realidad en el protocolo menciona que tiene que ser 0.05, ¿no? Y aquí salió un poco más, 0.23. Justo estábamos debatiendo de por qué lo cerraron aquí, si es 0.23, o sea, todavía no es menor de 0.05. Probablemente la forma del análisis era distinta. En el protocolo mencionaban que lo que analizaban era la mediana de tiempo al primer reporte de recuperación, ¿no? Probablemente. Bueno, eso para mí captó mi atención, de que el protocolo decía una cosa y me presentaban en la tabla otra. Y otra cosa interesante es que me presentaron también los datos del desenlace siguiente, que es el de hospitalización, cuando en el protocolo dice que si van a hacer un análisis gatekeeping, que significa que si el primero me sale que no es significativo, ya no analice el segundo. Entonces acá igual lo analizaron. Entonces esas cosas eran diferentes. De hecho, no es algo que va a impactar, ¿no? en mi interpretación de los resultados, pero sí me causa ruido de por qué hicieron cositas a las que habían planeado. Solamente aquí quería agregar un pequeño comentario. Hola, ¿qué tal? Álvaro por aquí. Que tiene que ver con que esto es algo muy similar a lo que vimos en el ensayo de ivermectina de la semana pasada, ¿recuerdan? En el ensayo de ivermectina, pues confiaron ellos en un primer desenlace, que creo que era empeoramiento clínico, ¿no? Y como aquí, ¿no? Inicialmente su desenlace era hospitalización o muerte, ¿no? Y como comenzaba recién la pandemia, solamente tenían datos de algunos estudios hechos en China, ¿no? Esos estudios eran muy alarmantes, ¿no? En parte porque pues no habían hecho un tamizaje tal vez tan masivo en la comunidad, etcétera, ¿no? Entonces,
esos datos alarmantes sugerían que el porcentaje de la población de los pacientes con COVID que se iban a hospitalizar o que iban a empeorar iba a ser alto, ¿no? Entonces los que estaban comenzando a hacer ensayos clínicos en esa época, marzo, abril, mayo, pues dicen, bueno, entonces hay que poner como outcome hospitalización o deterioro clínico, ¿no? Y calculan su tamaño de muestra y todo, y genial, comienzan con el ensayo. Y poco a poco se dan cuenta que pues este outcome, si siguen con este outcome, no van a tener el tamaño de muestra suficiente porque este outcome es muy poco frecuente, ¿no? En este caso, por ejemplo, el outcome primario de hospitalización o muerte a los 28 días, solamente el 3% de los participantes consiguieron este outcome, ¿no? Entonces se van dando cuenta de esto en lo que viene el estudio y dicen, pucha, no, si seguimos así, vamos a tener que recolectar 5.000, 6.000, 7.000 personas para poder encontrar alguna diferencia y no podemos darnos ese lujo porque este es un ensayo adaptativo que quiere evaluar varios fármacos porque hay una necesidad de salud pública de conocer la eficacia y efectividad de estos fármacos, entonces necesitamos hacer algo. ¿Y qué hacen? En el ensayo de ivermectina lo que hacen es cambiar de outcome y en este ensayo lo que hacen es colocar otro outcome primario. Por eso acaban con esa imagen de dos outcomes primarios, que es bastante parecido a lo de ivermectina, ¿no? El outcome primario aquí también el outcome nuevo también es el de tiempo a recuperación. Y ya dice, miren, ese es un outcome numérico y yo espero que si hay algún efecto, sí tenga que ser de algunos días, ¿no? Y hacen su cálculo y ya. Te dicen, mira, para este outcome sí voy a necesitar menos tamaño de muestra, así que ya, dale con este outcome. Comienzan a analizar este outcome, pero nos quedamos con esa duda, ¿no? ¿Este será el mejor outcome? Así como discutíamos para ivermectina, ¿no? ¿Nos importa realmente que se recupere un par de días antes o no? Tal vez no tanto, ¿no? Tal vez lo que querramos realmente sea una evaluación de este outcome, ¿no? Como sí lo hace el ensayo que evaluamos de colchicina, ¿no? Pero para lo cual requiere más de 6.000 pacientes en total, ¿no? Es un ensayo mucho, mucho más grande porque en pacientes ambulatorios esperar a que se hospitalicen o a que fallezcan, pues requiere mucha muestra para que pueda haber el número de casos suficientes, ¿no? Claro, y Entonces justo en ahí ya este nos vamos dando estudio, cuenta. Ujú. claro, justo en este estudio ninguno murió también. Oh, chao. Sí, ninguna falleció. Claro, ninguno falleció, eso es básicamente ese desenlace es solo hospitalización, no muerte. Pero sí, es muy interesante eso lo que dice Álvaro, ¿no? Que por un tema de tamaño de muestra, al final el único desenlace que podríamos confiar por este tema de la potencia es el primero, el tiempo al primer reporte de recuperación. Y de ahí nos preguntamos, ¿es este desenlace clínicamente relevante? ¿O es lo que realmente me importa? Y de ahí podríamos debatir también, ¿no? Creo que ellos pusieron el 1.5 días como mínimamente relevante, ¿no? De recuperación. También es algo que Claro. ellos también se podría debatir. Y al final Pero parece que no hay diferencias, ¿no? Entre también, este número de días, pero cabe preguntarnos, ¿no? Ok, no hay diferencia en el número de días de síntomas, pero eso significa que no va a haber diferencias en hospitalización o muerte cuando hagamos un ensayo más enfocado o mucho más grande en el cual sí podamos ver alguna diferencia. ¿Sí? exacto. Eso no, en base a este estudio no lo podemos saber, ¿no? Pero la lógica que ellos plantean, y que varios estudios plantean, porque la semana pasada también, como mencionaba, y el estudio de Ivermectina plantea lo mismo, es que este outcome de número de días de síntomas sí podría ser un proxy del outcome de Hospitalización, outcomes más graves. Ajá. Y claro. eso es lo que tampoco me queda claro, si es que tiene lógica del todo o no, ¿no? Ah, Porque podría ser que un fármaco no te disminuye el número de días, pero que sí te disminuya el riesgo de hospitalización. y pregunta, ¿no? De hecho que Pero, cuando tienes un desenlace outcome subrogado, hay outcomes subrogados validados, ¿no? Que este es el subrogado de este otro desenlace, ¿no? Ahora si hay esa suerte de correlación en algún estudio,
tal vez, pero no. Sí, De hecho que justo me queda la estaba duda. buscando eso también, si es que este outcome está de una manera como tú dices, validado. No he hecho todavía una búsqueda tan exhaustiva, he estado leyendo lo que me salía en PubMed y no encontraba algo de eso, ¿no? De que realmente hay un link directo, bien asociado entre tiempo entre fármacos que disminuyen tiempo de enfermedad y que disminuyan también hospitalización, muerte u otros outcomes clínicos, ¿no? Bueno, en realidad eso es lo que ellos, eso asumen, ¿no? Porque en el protocolo mencionan que tiene lógica el hacer este gatekeeping, porque si al primero me sale que no tiene efecto, pues entonces tampoco el segundo, ¿no? Eso lo mencionan claramente en el protocolo. Por eso es que hacen ese tipo de análisis, ¿no? Si el primero sí me sale significativo, recién analizo el otro, por temas también de múltiples análisis y eso. Pero sí, tienes razón, en realidad el estudio nos da para afirmar que no hay diferencias entre tiempo a recuperación, ¿no? Por el tamaño de muestra, pero no nos da mucha certeza en términos de hospitalización y muerte. Y ahí la pregunta es, ¿no? ¿Cuán importante es este desenlace de tiempo de recuperación, ¿no? Pues sí es algo que yo realmente quiero medir o quiero... Y ahí viene la pregunta incómoda, ¿no? ¿Necesitamos otro estudio de acitromicina hecho tal vez en pacientes más graves, perdón, con más riesgo, ¿no? Tal vez más de 65 años, con más comorbilidades, ¿no? Donde ya podamos ver diferencias en este outcome de tiempo de hospitalización o muerte, perdón. ¿Necesitamos otro estudio de acitromicina en esos pacientes o ya no? O ya con ese estudio pues podemos decir, mira, tiempo de síntomas no dice que no hay ningún cambio, así que ya podemos abandonar la acitromicina como alternativa. ¿Qué opinan? Bueno, creo que es un poco difícil plantearlo, ¿no? Por el hecho de que los pacientes que tuvieran comorbilidades, digamos, diabetes no controlada, o que estén en enfermedad crónica avanzada, son pacientes a los que es un poco difícil llegar por la parte ética. Yo considero que sería un poco difícil que sea aceptado. Y además que usualmente estos estudios, que la mayoría, bueno, creo que gran parte de los estudios que se han hecho en tratamiento de COVID-19 se han hecho por autoadministración. Por ejemplo, la ivermectina que vimos anteriormente fue por autoadministración. No saben necesariamente si realmente tomaron la dosis adecuada. Igualmente en este estudio se encontró que solamente 374 personas de 526 se habían tomado las 3 dosis. Y al menos una dosis 526, ¿no? Que fueron los que se incluyeron. O sea, es más, el análisis se hizo con todos los que completaron o no completaron las 3 dosis. Entonces, por ese lado, como que también hay otro sesgo, ¿no? Bueno, sí. Bueno, de hecho fue un análisis de intención a tratar, ¿no? Todos los que les dieron la intervención fueron analizados, pero tienes razón, ¿no? Ha habido personas que no han seguido el protocolo. De hecho, en base a este único estudio y netamente yéndonos a su validez interna, me queda claro que no hay diferencias en el tiempo de recuperación, que de ahí lo puede extrapolar a hospitalización y muerte, es algo que no tengo mucha certeza. Y el estudio no me da también para decir que hay una diferencia o no hay diferencia o la acitromicina no tiene efecto para hospitalización o muerte, pero tampoco me dice que lo hay, ¿no? Entonces, no es... Podríamos necesitar más estudios, de nuevo hay que valorar la parte ética, ¿no? Como menciona René, es una población vulnerable para hacer estudios. Y teníamos como que estudio algo preliminar. En realidad no tengo una respuesta así completamente como ese es mi punto de vista. No siempre tengo más preguntas que respuestas, pero en ese sentido te puedo decir que no, que el estudio lo que me dice es que no hay pues diferencias en recuperación del paciente. O sea, la acitromicina, ese tipo de pacientes no ayuda a que se recuperen más rápido en ese sentido. Ahora de eso a que lleve, que tampoco se va a ayudarlos a que no se hospitalicen o que no se mueran,
es algo que no puedo decirlo con certeza. Sí, pues sí, ahí, o sea, si nosotros ahorita vamos y decimos, no queremos hacer un estudio, un ensayo clínico de acitromicina en pacientes mayores de 70 años con diabetes, porque yo sé que en ese subgrupo va a haber varios que se van a hospitalizar o van a fallecer, ¿no? Y quiero evaluar ese AUCOM puntualmente, pues ya el comité de ética también va a parar un poquito la oreja, ¿no? Y te va a decir, oye, pero Claro, este grupo de pacientes es peligroso que le des algo como acitromicina, ¿no? También. claro. Y además tenemos esto ya que estás mencionando ahora, o estás mostrando ahora. Ya tenemos estudios que nos mencionan que en pacientes hospitalizados no hay efecto, ¿no? Ajá. Ya casi hay estudios grandes, ¿no? El Claro, que hay R-COVID, estudios ya grandes sea que el Coalition. teniendo en cuenta ese, como que ese antecedente, y podríamos pensar, ¿no? Sí. Pero, Que pero también consideraría, bueno, esos estudios que estamos viendo en pantalla, si bien es cierto, son en pacientes que ya están hospitalizados, pacientes que ya tienen varios días de enfermedad. Y bueno, ten en cuenta también el estudio que estamos revisando, que se ha hecho en la comunidad, que es uno de los únicos que creo que sí hay que recalcar, ¿no? Porque la mayoría han sido hechos, bueno, casi todos han sido hechos en pacientes hospitalizados y este sí ha sido en pacientes que están siendo tratados de forma ambulatoria. Pero creo que no hay un estudio en el que se haya dado ese tratamiento de forma oportuna, ¿no? O de forma inicial, que tal vez podría tener un efecto, pero no tenemos ningún estudio que nos diga que sí pueda tenerlo o que nos haga pensar en una posible hipótesis, pero creo que sí podría ser algo que se podría plantear. Ujú, sí, de hecho que coincido también, y va por lo que dice Naisha, ¿no? No sabemos si en verdad hay un efecto en hospitalización, porque este estudio no tuvo la potencia estadística, y lo que dice María René, ¿no? Que, oye, ¿y por qué no lo dieron en los primeros días de los síntomas, donde tal vez la plausibilidad biológica, pues, ahonda más, ¿no? En que por ahí podría haber algo, ¿no? Entonces, sería cuestión de ver si en el futuro los comités de ética o ahora mismo tal vez haya algún estudio que se esté realizando así, ¿no? Hasta ahora, sí, eso sí, recalcar, tenemos los estudios en hospitalizados, que ya estos estudios sí son grandes, incluyendo un brazo del estudio Recover y todo, que no encuentran ningún impacto en mortalidad, ¿no? Sabemos que en hospitalizados no te va a no salvar funciona. la citromicina, no funciona, ¿no? En ambulatorios, el primer estudio que se ha publicado es el que hemos visto ahora, ¿no? El Principal. Hay otro preprint que tiene muchas falencias más y es mucho más chiquito, ¿no? Así que no le he dado mucha bola. El Principal es en lo que, si alguien quiere contestar esta pregunta de dar acitromicina o no en ambulatorios, la única luz es el Principal, ¿no? Ujú. Y hasta ahora no parece darle ninguna ventaja en cuanto a tiempo de síntomas al darlo a los 6 días, ¿no? Al sexto día de los síntomas como mediana, ¿no? Ahora, que darlo antes y tal vez en pacientes con más riesgo pueda tener algún beneficio, no lo sabemos, tal vez futuros estudios lo evalúen, ¿no? Pero, y esto ya para ir a la segunda parte de la discusión con los panelistas, ¿cómo vamos en la toma de decisiones, ¿no? Eh, ya con lo que se sabe hasta ahora, se podría recomendar o se podría no recomendar el uso de acitromicina en pacientes ambulatorios con COVID-19. Mm, Bueno, en realidad, dentro, no, sigue. está bien. Decidimos. Bueno, en realidad considero, tenemos que ver varios puntos, ¿no? Uno, el costo, definitivamente citromicina es un medicamento que es accesible, que ya lo tenemos tanto en el Ministerio de Salud como en Salud, lo que se maneja usualmente. Pero lo que me gusta de este estudio es que recalca bastante, tanto en su introducción como en la discusión, la resistencia bacteriana. Incluso menciona que solamente el 3.5% de pacientes con COVID-19 se sobreinfecta, ¿no? Se sobreinfecta con bacterias, usualmente es neumococo, y ni siquiera se sobreinfecta con bacterias que sean atípicas para usar acitromicina, lo cual me gusta que lo recalque, porque sabemos que sobre todo en nuestro país se ha estado usando bastante antibióticos, incluso antibióticos de uso intrahospitalario, se ha estado usando de forma ambulatoria, entonces algo que es importante recalcar. Y bueno, volviendo al hecho de si lo daríamos o no, definitivamente es barato, pero ningún estudio nos dice que realmente vaya a servir, por lo cual creo que, y tampoco ha demostrado beneficios, por lo cual no debería ser de indicación tan masiva, ¿no?
tal vez debería evaluarse alguna indicación especial o que realmente haya una neumonía típica bacteriana sobreagregada, en mi opinión. Sí, concuerdo totalmente, ¿no? El estudio definitivamente no nos da certeza de que tenga un efecto, entonces eh, tampoco diría que lo puedo descartar, de hecho que me gustaría leer más estudios sobre ellos si se pueden hacer, pero con la evidencia actual no es algo que apoye a recomendar o incluso sugerir este medicamento, ¿no? Para esos pacientes ambulatorios. Todavía no hay evidencia. Y más bien, la evidencia que me muestra me está como que inclinando para el hecho de que probablemente no haya este beneficio, pero tampoco puedo decirlo, ¿no? Lo único que sé es que es algo que sería interesante ver otros estudios. No sé, pero no lo recomendaría ahora. Sí, ¿no? Y aquí también viene un poquito una reflexión que quería hacer sobre cómo se ha estado llevando estas discusiones en otros medios, ¿no? Ya sea en redes sociales, en los medios de comunicación, en las discusiones clínicas de hospitales y otros lugares. He visto bastante que se busca dicotomizar, ¿no? Se busca decir, mira, este estudio no encontró beneficios, entonces no sirve, punto. Y pum, se acabó. O al revés, ¿no? Este estudio súper mal hecho encontró que disminuye mortalidad, entonces hay que darlo, punto, se acabó. Cuando realmente la toma de decisiones no va tanto por ahí, ¿no? Nosotros podemos criticar bastante los estudios, entender que hay falencias, que hay subgrupos que no han analizado, pero en este caso, por ejemplo, para la toma de decisiones seguimos, como he mencionado, ante un fármaco para el cual no hay estudios que hayan mostrado que tiene algún beneficio en ambulatorios. El único estudio con sus falencias no muestra beneficios en este outcome raro de número de días con síntomas, así que no tendría sentido, ¿no? Como mencionan, darlo masivamente, como se ha hecho y como se está haciendo todavía en algunos lugares, ¿no? Entonces, una cosa no quita la otra, ¿no? El reconocer las falencias del estudio, igual no quita que este sea un fármaco para el cual no hay un estudio, una justificación basada en evidencias claras para su uso masivo, ¿no? Y aquí estaba buscando yo esta imagen del kit COVID, que, que lamentablemente es salud, y no sé si también MINSA, supongo que también, ¿no? Lo han estado dando en pacientes ambulatorios, ¿no? Sí, sí está dentro de la norma. Es una norma técnica. Y también Sí. bueno, las autoridades lo dan Sí. en bolsitas. Sí, ¿no? Y esa norma que no está cambiando mucho, lamentablemente. Ya. No sé cuándo ha sido su último cambio, pero ya van meses en los que no vemos una actualización basada en evidencias, a pesar de que ya han salido un montón de estudios que ya más o menos nos dan cierta plataforma, ¿no? Sí, sí, completamente de acuerdo, ¿no? De nuevo, como mencionas, no es un estudio que nos dé una certeza de algo por completo, ¿no? Igual es un estudio, son 500 pacientes en un grupo, 500 en el otro. No es algo que me diga, no, con este estudio yo puedo descartar a Citro tampoco puedo decir eso. O sea, lo único que me dice es que ese estudio no ha encontrado beneficios en este desenlace, así que pues si hay otro y más grande con un desenlace que es un poco más importante, ¿no? El tema de hospitalización, el tema de muerte, y se puede analizar, pues excelente, ¿no? Creo que eso sería interesante ver qué es lo que encuentra. Pero ahora no encontramos eso. Sí, pues va a depender también de la comunidad científica, ¿no? ¿Qué tanto crea que este outcome es un outcome realmente que nos va a dar luces o que sea un buen proxy de outcomes clínicos reales, ¿no? Realmente significativos, ¿no? Si la comunidad científica cree eso, ya fue, pues ya no va a haber más estudios tal vez y ahí zanjamos con el tema, ¿no? Si hay dudas en la comunidad científica en general, pues posiblemente haya otros estudios y ya en poblaciones más específicas, ¿no? Aunque hay La un la total idea tal vez, desencanto en este tema. no sé, se me viene ahorita a la mente el tema de, como hay varias drogas que ahorita están haciendo un montón de ensayos para diferentes tipos de tratamiento, para ver pues cuál podría funcionar.
el hecho de que ya tengamos de una u otra forma algunos estudios con sus falencias, ¿no? Que me están diciendo o como que inclinando la balanza para que no funcione, eso da pie a que ya no como que no se sientan tan animados a seguir estudiando esto y prefieran seguir con los tratamientos que tendrían más probabilidad de beneficio. No sé si me vino la duda. Claro, pero también eso está muy relacionado con la posibilidad de daños, ¿no? Porque una cosa es que no tenga daños y otra cosa es que tenga algo de daños. Y yo también quería preguntar su opinión, ¿no? Porque me parece que solamente habla en cuanto a efectos adversos de una persona, creo, ¿no? En el grupo de acitromicina que tiene un efecto adverso directamente relacionado a acitromicina. Sí, que miden efecto adverso grave, me parece. Sí. Entonces, ¿qué opinas sobre eso? ¿Eso nos habla de una droga con un buen perfil de seguridad o no tiene, o ese estudio no está hecho para eso? ¿Qué opinión les merece? Bueno, en definitiva, justo estoy viendo aquí. A ver. Sí, a mí también me pareció, me hizo ruido eso de que solamente hayan poquitas personas que hayan reportado un evento adverso y están reportando eventos adversos graves, lo cual obviamente es lo que buscamos, ¿no? Tal vez algunos eventos adversos menores podríamos decir que se podrían pasar desapercibidos, pero es importante también medirlos, qué efectos ha tenido la droga, ¿no? No me da esa información tampoco el paper. Ahora, en términos clínicos, la verdad, entonces, acitromicina en general tiene un perfil de seguridad bueno. Precisamente, Pues, bueno, en la introducción habla bastante de eso, ¿no? Habla de que es una droga conocida, que es una droga que tiene un perfil de seguridad adecuado, y lo menciona como en la introducción, pero sí, o sea, solamente considera efectos adverso grave, ¿no? Pero también tener en cuenta otra cosa, bueno, creo que la dosis que considero que se ha estado usando incluso en nuestro país ha sido de 500 en 5 días, que 500 miligramos por día, 5 días, incluso más durante todo el tiempo de hospitalización. Hay pacientes que han continuado con acitromicina, ni siquiera, bueno, tampoco se suspendía. Y por otro lado, en este estudio tenemos que solamente 374 personas cumplieron con las 3 dosis, ¿no? Y casi un porcentaje bastante grande solamente tomó una o 2 dosis. Entonces tal vez es por eso que no se han visto tantos efectos adversos. Por otro lado, que eran pacientes que tienen ciertas comorbilidades, pero no sabemos qué tan graves eran sus comorbilidades como para tener un efecto adverso mayor. Claro, ahí recordemos que para efectos adversos usualmente hay efectos adversos que son graves y que son raros, ¿no? Y esos son importantes de ser evaluados, porque si vamos a dar algo masivamente, ojo que esto no es que los pacientes ambulatorios sean iguales que los hospitalizados, son muchísimos más, ¿no? Y si ya los hospitalizados son muchos, los ambulatorios son muchísimos más, ¿no? Entonces, si vamos a dar algo masivamente, tan masivamente que incluye cientos de miles o hasta millones de pacientes, pues entonces, ¿en qué estamos? ¿No? En que un efecto adverso grave que se presente en 1 de cada 1000 o en 1 de cada 2000, si le damos a 100.000, pues vamos a tener varios de estos, ¿no? Y estos pueden ser potencialmente dañinos crónicos, potencialmente mortales, etcétera, ¿no? Entonces, este estudio tuvo apenas 500 pacientes. Obviamente no está hecho para evaluar efectos adversos de 1 entre 1000, de 1 entre 2000, que son los que necesitamos para hacer una indicación masiva, ¿no? Entonces, para eso tenemos que irnos a estudios que hayan evaluado efectos adversos en poblaciones más grandes, ¿no? Estudios tal vez hechos para otras enfermedades, estudios más descriptivos, que no sean de tipo ensayo clínico, ¿no? Estudios de farmacovigilancia, para poder identificar eso, ¿no? Y por ahí ya sabemos que acitromicina sí tiene efectos adversos que pueden potencialmente ser un poquito graves, ¿no? Recordemos también que este estudio excluye a los pacientes con enfermedades cardíacas, ¿no? Aquí, en cambio, muchos pacientes con enfermedades cardíacas no están ni siquiera diagnosticados, así que por ahí hay un potencial de hacer daño que no sería tan despreciable, ¿no?
cierto. Que por ejemplo aquí también podría ser mayor, ¿no? Entendamos también que los ancianos de Reino Unido pueden ser un poco distintos a los ancianos de Perú. El envejecimiento saludable todavía no es parte de la marca Perú. Así que... Definitivamente, ¿no? No, sí, tienes mucha razón. Al momento de tomar una decisión, siempre, de una u otra forma, nos vamos a la efectividad primero, ¿no? Pero es muy importante ver el perfil de seguridad y, como mencionas, el tema de verlo en valores absolutos. Cuando lo vemos algunas veces en porcentajes o como te reportan, ¿no? Me salió 1 allá. No, pero es verlo también en grande, en macro. Es traspasarlo a la prevalencia de esto en la población donde lo vas a usar y ver realmente cuántos pacientes tendrían ese efecto adverso, ¿no? Y como tú dices, más aún si lo damos de manera masiva, ¿no? Es importante eso. Y más aún si tenemos el contexto de la automedicación en el Perú, ¿no? Ser muy cuidadosos con los mensajes que se dan, ¿no? Acá con la facilidad de que uno va a la farmacia y compras cualquier medicamento a la dosis que tú pues, lo compras, ¿no? Ese tipo de contextos es un poco más complicado en Perú, ¿no? La gente se automedica y, bueno, podrían tener bastantes adversos graves sin saber. Sí, toda la razón, sobre todo por las interacciones, ¿no? Ahora que se ha visto que hay un montón de polifarmacia en tratamiento de COVID-19. Tendría que ser algo a evaluar también. Sí, y el efecto adverso indirecto de la resistencia antibiótica. No sé si alguien lo está midiendo, ¿no? La resistencia antibiótica es un problema de salud pública, incluso de salud global, bien grande. O sea, que algunas veces no nos damos cuenta de ese problema, porque se ha naturalizado tanto el comportamiento de ir a la farmacia y comprar cualquier medicamento, incluidos los antibióticos y cualquier tipo de antibiótico, que ya la gente no lo toma en cuenta, pero es muy importante, es una de las preocupaciones dentro de las líneas de preocupaciones de prioridades de salud global. La resistencia antibiótica está ahí. Entonces, y no tenemos mucho, no conversamos mucho sobre ese tema en realidad, pero sí es muy importante. Sí, no, sería interesante tener estudios ahora, ¿no? Posteriores ya a toda esta gran ola de sobremedicación, bueno, ni tan posteriores porque lamentablemente seguimos en la ola, seguimos viendo manejos bien extraños para COVID-19, pero pucha, va a ser triste pero necesario que ya salgan estudios para ver cómo es que las bacterias puede que se hayan vuelto ya resistentes a fármacos como estos, ¿no? Ojalá que por ahí ya se estén haciendo ese tipo de estudios, ¿no? Porque la vigilancia de resistencia antibiótica también ha estado bien a menos en nuestro país. Hasta que se nos presente una superbacteria. Ya. Sí, oye. Bueno, estaba ya por más o menos esbozar algunas conclusiones, pero no sé si antes de eso tienen algún comentario o ya creen que hemos agotado lo que tenía este paper. Doctora Álvaro, disculpe que le interrumpa. Sí, dentro de los que nos están acompañando por la parte de Facebook, hay algunos comentarios y preguntas, entonces considero que podríamos leerlos para finalmente brindar la conclusión a todos los participantes. Ah, ya sí, perdón, me había olvidado. Estaba viendo solamente Zoom. Ya, perfecto. ¿Pueden presentarlo de ahí? Claro. Un momento. Sí. ¿Se han dejado una pregunta y un comentario? Ahora creo que sí se puede apreciar. Dentro de la ronda de preguntas y comentarios, el primer comentario nos lo hace Clara Herrera, quien nos dice: en realidad coincido
con que por ahora se reserve el uso de antibióticos en pacientes que tengan criterios objetivos de neumonía bacteriana sobreagregada. No sé si algún analista o la ponente tiene algún comentario sobre la posición que ha expresado Clara. Allí, bueno, me gustaría agregar, porque si bien es cierto, hemos visto ya el manejo ambulatorio que se usa bastante, los antibióticos, y como mencionaba anteriormente, incluso antibióticos que son para neumonía intrahospitalaria, que hemos visto que se administra de forma parenteral en las casas. Bueno, antes yo incluso consideraba que solamente ese tipo de medicamentos salía con el sello de médico especialista, médico infectólogo, pero ya me di cuenta que con el sello de médico general sale con el tipo de antibióticos, lamentablemente. Y es cierto, tenemos que tomar aquí algo muy importante, que es algo que he visto en la práctica, que se solicita hemograma, ¿no? Y lo primero que uno ve es leucocitosis o PCR elevado y ya está indicando antibióticos, lo cual es una mala práctica. Hay que recordar que COVID-19 eleva PCR, COVID-19 hace leucocitosis. Lo que nos va a orientar a que acá haya una sola infección bacteriana es la procalcitonina en caso de que tengamos acceso, o la presencia de bastonados, ¿no? Una desviación izquierda en el hemograma. Eso sí nos indica el uso de antibióticos, pero la leucocitosis y el PCR debe dejar de ser una práctica común o una indicación común de antibióticos, tal como opina la doctora Clara. Muchas gracias por tu comentario. Pasaremos a la pregunta que también nos han dejado. Mercy tiene la siguiente consulta. Dice, finalmente el tratamiento sería en base a pastillas para tratar la sintomatología. ¿Dependería solamente de eso? Porque en otro caso no se recetaría nada y se esperaría a que el virus pase. Esa ha sido la duda que nos ha dejado Mercy en el Facebook. Creo que era algo que redondeaba sobre cuál sería el manejo en ambulatorios, ¿no? Sí. Entendí eso de la pregunta. Sí. ¿Cuál sería el manejo en ambulatorio? O sea, ¿qué tratamientos se podrían dar en ambulatorios? Hasta ahora no tenemos algún estudio que nos hable sobre la efectividad de alguna droga para tratamiento ambulatorio. Como bien menciona el comentario, que disculpa, no escuché el nombre, lo siento, no escuché bien el nombre. Sí, es tratamiento para, básicamente, por ejemplo, dentro del protocolo te citan a NICE, a la guía NICE. Entonces, si cuando entras ves que el tratamiento es más antipiréticos e incluso menciona sobre ejercicios de respiración para personas que todavía tienen algún tipo de dificultad para respirar, ¿no? Y hasta ahí llega, no llega más. Por ahora no hay evidencia de que algo más funcione, más aún en pacientes ambulatorios, ¿no? Sí, me parece que corticoides en pacientes críticamente enfermos, ¿no? Está ya con cierta evidencia, pero en ambulatorios todavía no tenemos nada, lamentablemente. De hecho que se entiende la necesidad, ¿no? Pero no hay algo que sustente el utilizar una u otra droga, por lo menos en esta población. Sí, ahí solamente quisiera agregar que no. el fármaco que le han estado echando bombos y platillos para ambulatorios es colchicina. Sin embargo, tuvimos una lectura crítica del ensayo que había dado lugar a que la gente comience a pensar en dar colchicina en ambulatorios, ¿no? Este ensayo hecho en Canadá, el de Montreal. Les invito, si es que no han visto esa discusión que tuvimos, que la revisen. Es verdad bastante interesante, porque a pesar de que tiene un resultado potencialmente positivo, que bueno, no es ni siquiera estadísticamente significativo, pero potencialmente positivo, ahí tiene grandes sesgos también que hay que considerar, ¿no? Y de hecho, guías de práctica clínica que lo están incluyendo, como por ejemplo Chile, que ya incluye este ensayo, igual acaba recomendando no dar colchicina. Bueno, si quieren más datos, ahí pueden buscar en la página de la red de evidencias, está un poquito más abajo el video de la discusión que tuvimos sobre el ensayo de colchicina y por qué, a pesar de que
se hizo tanta alaraca en las noticias, pues las guías igual parece que no lo van a recomendar en ambulatorios, ¿no? Con respecto a la parte de Facebook, esa sería la última pregunta y consulta. No sé si también los participantes que nos han acompañado en la plataforma de Zoom tuvieran alguna duda para ser resuelta por la ponente o los panelistas antes de darle paso para que nos brinde su conclusión. Dejamos ese espacio abierto en caso alguien tenga una duda. Está abierto el espacio del chat. Le doy pase a la licenciada Gandhi para que nos pueda explicar su conclusión. Ahí quería saber si antes de pasar a la conclusión había algún otro comentario final de Naisha o de María. A ver, en realidad creo que sí hemos redondeado todos los puntos que queríamos decir. Agregar algo más sería más que nada para concluir, como para cerrar ya, ¿no? Es un estudio bastante interesante, incluso en la parte de análisis estadístico, ¿no? Utiliza un análisis bayesiano, al cual tampoco es que es otra forma, que justo está investigando bastante sobre eso, es otra forma de mostrar igual, pero igual nos muestra un hazard ratio, nos muestra un odds ratio, pero es interesante verlo también desde ese punto de vista. Tenemos el tema de que el cambio del desenlace primario por temas de tamaño de muestra, lo cual es súper interesante, y creo más aún que de nuevo fue algo que estábamos debatiendo antes, ¿no? El tema de que la mayoría de pacientes no tenían un PCR positivo. Ahí es algo que ya a mí personalmente me impactó bastante ver que en un estudio en que era de COVID, la mayoría de pacientes tenía por PCR negativo de COVID, ¿no? Entonces es interesante eso. Bueno, a mí me gustaría agregar, pero para dar mi conclusión, el hecho de que lo que sí me llama la atención es el que no hay estudios donde se dé oxitrimicina de inicio, ¿no? Apenas se capta el paciente, apenas se diagnostica, sino el uso de oxitrimicina en ensayos clínicos ha sido en pacientes hospitalizados, o en este caso en pacientes con una mediana de 6 días. Pero por otro lado tenemos que tener en cuenta que sabemos que es desesperante de todo el personal de salud, le encantaría tener un medicamento que evite que una persona pase a moderado, pase severo, tenga ingreso a UCI, y es por eso que se está administrando un montón de medicamentos antes. Pero pensemos bastante en lo que es la polifarmacia y las probables interacciones que tenga. La mayoría de pacientes que llegan a moderados y severos ya tienen patologías previas, ya tienen medicamentos previos. Entonces nosotros agregamos incluso por una ivermectina que no se debe dar en gestantes, no se debe dar en niños. Se ha visto recetas que se hacen en este tipo de población. Entonces tengamos mucho cuidado con los medicamentos que intentamos administrar para evitar que la persona llegue a estos estadios de la enfermedad, cuando estos fármacos precisamente que les añadimos probablemente los compliquen aún más, y sobre todo no masifiquemos el uso de antibióticos. La azitromicina es un antibiótico que, si bien es cierto, tiene plausibilidad fisiológica, que aparentemente reduce la interleuquina 6 y podría detener la cascada proinflamatoria, porque sabemos que la mayoría de medicamentos que tienen plausibilidad no realmente tienen un efecto en una persona, en el cuerpo humano. O sea, no por ello vayamos a masificar, porque definitivamente vamos a causar resistencia bacteriana. Ya tenemos muchos problemas, como ya mencionaba Naisha, ya es una clase de pandemia la resistencia antibiótica. Es algo de lo que no se habla usualmente, pero en los hospitales sí se ve personas que fallecen por bacterias súper resistentes, pero eso no es noticia, ¿no? Y bueno, tengamos muy bien en cuenta eso, no dejemos de masificar el uso de antibióticos. Creo que eso sería mi conclusión. Chévere, gracias. Bueno, me he atrevido a esbozar algunas conclusiones. Igual me corrigen si es que hay algo que no va de acuerdo, ¿no?
En cuanto a los beneficios, en cuanto a este estudio, claro, en pacientes ambulatorios con, bueno, en el cual se evalúa acitromicina, pues no tiene beneficios en tiempo de síntomas. No sabemos muy bien en hospitalización y en otros porque no tuvo potencia estadística, ¿no? En cuanto a los daños, hay pocos efectos adversos graves reportados en el estudio, sin embargo, el tamaño de muestra fue pequeño para evaluar daños poco frecuentes, ¿no? Son solamente 500 personas en el brazo de citromicina, obviamente daños que se dan en 1 en 500, 1 en 1000, 1 en 2000, puede que no hayan salido aquí, y puede que sean muchos de los que vamos a ver si es que damos acitromicina masivamente, ¿no? Bueno, o de los que hemos visto. En costos y factibilidad, es un fármaco sí, barato, factible, ¿no? Sin embargo, el balance hasta ahora es que al no haber beneficios demostrados y al haber potenciales daños, tanto directos como indirectos en lo que es resistencia antibiótica, pues no tiene sentido brindar acitromicina masivamente en pacientes ambulatorios, ¿no? Y nos queda esta pregunta, ¿no? Que nos ha estado dando vueltas por las limitaciones del estudio, ¿no? Debería hacer otros estudios en pacientes con más riesgo de complicarse. ¿Por qué con más riesgo? Porque ya es más probable que sí tengan el desenlace y por tanto son más factibles esos estudios de que podamos tener un desenlace clínicamente relevante, ¿no? Como hospitalización o muerte, ¿no? Se podría hacer otros estudios en pacientes ambulatorios con más riesgo de complicarse y que evalúen los primeros días de enfermedad. Ahí sí, teniendo en cuenta que tal vez la plausibilidad biológica llame a los primeros días, a que en los primeros días de enfermedad haya algún potencial beneficio, ¿no? Entonces, sí, eso de aquí, tal vez, si es que hay algún estudio que está haciendo esto, pues ojalá que salga publicado pronto para poder también revisar qué cosa nos vota como resultado, ¿no? Pero hasta ahora recordar, y quiero acabar con lo que dijo María, que la plausibilidad biológica no debería guiar la práctica clínica, sobre todo el dar fármacos, el dar intervenciones, ¿no? Muchas cosas tienen plausibilidad biológica, de estas muy pocas tienen más beneficios que daños. La gran mayoría van a tener más daños que beneficios, ¿no? ¿Qué es lo que sugiere este estudio para acitromicina, ¿no? Que puede tener daños directos, indirectos y no tener beneficios relevantes, ¿no? Entonces tengamos cuidado y pues sigamos leyendo críticamente. Ahí estaba entonces, aprovecho para agradecer a todos los que han estado involucrados en la reunión del día de hoy. Abigail ha estado como moderadora, Eliana también está ayudando más temprano en la creación del Zoom y todo esto. Gandhi como ponente ha estado bastante interesante y bastante sucinta la parte de la ponencia inicial. Y bueno, a Naisha y a María René por participar como panelistas, ¿no? Ha estado en verdad bastante rica la discusión del día de hoy, de un paper que también era bastante rico en temas metodológicos, ¿no? Bueno, muchas gracias con todos y dejo a Abigail para que haga la despedida oficial. Bueno, voy a proceder a compartir la última diapositiva. Como lo mencionó el doctor Álvaro, estamos bastante agradecidos con nuestra ponente del día de hoy que nos ha explicado de manera bastante detallada y fácil de entender. Al licenciado Gandhi, agradecerle por el tiempo explicándonos y asimismo a agradecer a nuestros panelistas, a Naisha y a María René, quienes han tenido también, nos han brindado parte de su tiempo para enseñarnos y poder traer a nosotros este pequeño debate acerca de la importancia de discutir acerca del tema de estos medicamentos, porque no solamente se enfoca este estudio solamente a limitarlo desde la parte de citromicina. Creo que este espacio nos permite expandir nuestros pensamientos porque hemos podido hablar acerca de resistencia antimicrobiana, hemos podido hablar acerca de automedicación y el manejo ambulatorio en pacientes. Entonces, agradecerles tanto a nuestros ponentes y panelistas, asimismo hacerles la recomendación a quienes nos están acompañando tanto en la plataforma de Zoom como en Facebook, a que nos apoyen con la difusión, y tanto en Facebook, Instagram, Twitter, y como última recomendación quisiera compartir los usuarios de
los usuarios de Instagram, por donde he visto a nuestras panelistas, donde comparten también, invitarlos a seguirlas, porque comparten información de bastante ayuda y basada en evidencia. Acá tengo sus usuarios, @doctora Dendrita y @obstetricia con evidencia. Tenés la oportunidad de revisar sus perfiles y me parece que el contenido es bastante educativo para todos. Así que esas serían nuestras palabras finales. Agradecerle a nuestro ponente y panelistas y a las personas que nos han podido acompañar el día de hoy. Muchas gracias.